Ya. Buenas noches, ingeniera Carol. Eh, el tema que vamos a presentar es sobre la transmisión de calor en el procesado de alimentos. Los integrantes son Cedeño Cano Arelis, González Kenia, López Sheila, mi persona Milena Muñoz y Juan Vélez. Transmisión de calor en el procesado de alimentos. La transmisión de calor es el proceso mediante el cual la energía térmica se transfiere desde una fuente caliente a otra más fría en alimentos. Esta transferencia es fundamental para procesos como vemos en las imágenes, la pasteurización, la esterilización, el secado, la congelación y la cocción. También tenemos cambiadores de calor de placas. Un cambiador de calor de placas es un equipo diseñado para transferir calor entre dos fluidos, líquidos o líquidos y vapor, sin que se mezclen, usando placas metálicas delgadas que se separan los fluidos. Se utiliza mucho en la industria alimentaria para pasteurización o enfriamiento de líquidos como la leche, los jugos, salsas y cervezas. Y también el cambiador de calor, sus partes son la placa móvil, barra de carga, placa fija, salida de frío, entrada caliente, también como la entrada de frío, salida caliente, tornillos de apriete y barra guía. Ya, cambiadores de calor tubulares. Un cambiador de calor tubular es un dispositivo utilizado para transferir calor entre dos fluidos, sin que se mezcle, mediante la circulación de uno de los fluidos dentro de tubos y el otro alrededor de ellos, ya que permite controlar la temperatura de líquidos o soluciones de manera eficiente y segura. Este diseño permite un control preciso en la temperatura, eficiencia en la transferencia de calor y manejo de fluidos con distintas propiedades. Cambiadores de color por inyección de vapor. Los cambiadores de calor por inyección de vapor calientan el producto por contacto directo con vapor, logrando una rápida transferencia de calor gracias a la condensación. Se usa tanto en líquido como en alimentos particulares, verduras, carne, arroz. La diferencia de temperatura puede variar según el proceso, como la leche o pudines. El agua añadida puede aprovecharse o eliminarse con la evaporación flash. Son aplicados en cocción y esterilización de sopa, chocolate, queso, helados, pudines, crema y leche. Conductividad térmica. La conductividad térmica mide la capacidad de un alimento para conducir calor y depende de su composición, contenido de agua, aire y temperatura. Los alimentos con más agua tienen valor similares al del agua, mientras que los secos o porosos se ven influenciados por el aire. En unidades del SI, la conductividad térmica es K igual a J sobre segundo metros Celsius, que viene a ser igual a W sobre MC. También se utilizan modelos predictivos avanzados que integran la composición y la temperatura del alimento, logrando estimaciones más precisas y la conductividad térmica para su ampliación en procesos de calentamientos y enfriamientos. Calor específico. El calor específico se define como la cantidad de calor ganada o perdida por unidad de masa de producto que es necesaria para cambiar un grado la temperatura y sin realizar ningún cambio de estado. El calor específico de los alimentos puede estimarse en función de su contenido de agua. Uno de los primeros modelos fue propuesto
descrito por Siebel en 1892, el cual calcula el calor específico, solo considerando la fracción de agua de alimento. Este modelo no tiene en cuenta la temperatura ni los demás componentes que pueden estar presentes en el producto. Modelos más complejos, Ekman y Smith de 1981 desarrollan un modelo que incluye carbohidratos, proteínas, grasas, cenizas y agua, logrando una predicción más precisa de calor específico según la composición. Sin embargo, estos modelos no consideran cambios de temperatura, lo cual es importante en muchos procesos alimentarios. Inclusión de la temperatura. Cho y Ocos de 1986 propusieron un modelo que integra composición y temperatura usando los calores específicos de los componentes puros. Según la temperatura, los valores de composición de los alimentos se encuentran en la agricultura Airborns, no de 8 de Wax y Merrick. De 1975, las unidades de calor específicas son equivalentes a kilogramos por grados. Tenemos lo que es la difusividad térmica. La difusividad térmica es una propiedad física que mide la rapidez con la que el calor se propaga a través de un material. La difusividad térmica se define como la relación entre capacidad de un material para conducir el calor y su capacidad para almacenarse en el mismo. Tenemos lo que es la fórmula, lo que vendría a ser difusividad térmica igual a peso por calor específico. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos lo que es mecanismo de transmisión de calor. Un mecanismo de transmisión de calor es un proceso físico por el cual la energía térmica se desplaza de una región o un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura, hasta alcanzar el equilibrio térmico. También tenemos lo que es la conducción y la convección. En la conducción es la transferencia de calor que ocurre por el contacto directo entre las partículas de un material. Por parte de la convección tenemos que la transferencia de calor a través de un movimiento de fluido, ya sea líquido o gas. La transmisión de calor por convección. La convección es un mecanismo de transferencia de calor que ocurre exclusivamente en los fluidos, es decir, en líquidos y gases. Se produce gracias al movimiento de sus partículas que transportan energía térmica de unas zonas a otras. Cuando una parte del fluido se calienta, su densidad disminuye y tiende a ascender, mientras que las zonas frías con mayor densidad descienden. Este fenómeno origina las llamadas corrientes de convección, que permiten distribuir el calor de manera continua. Sea natural forzada. En natural es cuando el movimiento del fluido se produce únicamente por diferencias de temperatura y densidad, y la forzada es cuando se emplean dispositivos externos como ventiladores, bombas o agitadores para movilizar el fluido. Ejemplo. El agua que hierve en una olla, el aire circulando en un horno o las corrientes de aire caliente en una habitación. Aquí tenemos una imagen de la salida del flujo del fluido. La transmisión de calor por radiación.
La radiación es la transferencia de energía térmica mediante ondas electromagnéticas, principalmente en la forma de radiación infrarroja. A diferencia de la conducción y la convección, no requiere un medio material para propagarse, por lo que puede transmitirse incluso en el vacío. Todo cuerpo con temperatura superior al cero absoluto emite radiación, y la intensidad de esta depende de su temperatura y de sus propiedades superficiales. Este tipo de transmisión es fundamental en procesos naturales y tecnológicos. Ejemplos: la energía que recibimos del sol, el calor que sentimos al acercarnos a una fogata, o el calor emitido por resistencias eléctricas o estufas. Una fórmula de las transmisiones por radiación es Q igual a o E a T al elevado al 4 y A. Muchas gracias.